A todos los que nos ven por el internet, gracias por vernos y por estar aquí con nosotros. Les pedimos que no se retiren hasta que terminen de ver completa esta proyección. Sean bienvenidos todos a través del internet y a los que estamos aquí físicamente. Dios les bendiga en gran manera. En el nombre de Jesús, en esta mañana declaro que mientras predico la palabra, mientras hablamos la palabra, declaro que el Espíritu Santo se mueve en cada cuerpo, en cada corazón, en cada vida, y que hay sanidad en órganos, en hígado, en riñones, en el corazón, en páncreas, en el nombre de Jesús. Que todo dolor se va en el nombre de Jesús. Mientras ven esta proyección, mientras ven esta predicación, declaramos que todo dolor huye, toda migraña en el nombre de Jesús se deshace ahora mismo. Y declaro sanidad total en cada cuerpo, en cada vida, en el nombre de Jesús. Eh, Tenemos como tema: escudriña las escrituras porque en ella tienes vida eterna. Eh, Hay un hombre que se llama Darío Salas. Lo conocimos hace como unos 3 o 4 días, como por el 2001. Darío Salas. Es un hombre increíble, increíble. Se sabe la Biblia de memoria, completa, de pasta a pasta, de memoria. La lee, tú puedes estar leyendo la Biblia y si te equivocas, te corrige. Así. Si te equivocas y dices una palabra por otro, te corrige. O sea, no, no dice así. Dice así, en tal versículo, en cualquier libro que estés leyendo. Te corrige cuando tienes una equivocación. Se la sabe de memoria. Es este hombre. Sí, toda la Biblia. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué él se sabe la Biblia de memoria? ¿Sí saben por qué? Porque tiene una pasión. Porque tiene una pasión por la palabra. Porque sabe que la Biblia es palabra viva. Porque sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Y tiene una pasión por Dios, tiene una pasión por la palabra. Y por eso él se aprendió de memoria, de pasta a pasta la Biblia. Completa, de pasta a pasta. ¿Sí? En aquel entonces cuando lo vimos, eso es lo que nos causó mucha, podemos decir, admiración, que increíblemente puso a leer a algunas personas. A ver, tú léeme este versículo. Y cuando estaba leyendo, no, no dice así. Dice así, decía, efectivamente. Y él sin la Biblia, ¿no? Él estaba escuchando y él sin la Biblia. No, no dice así, dice así. Y corregía uno y corregía al otro y corregía al otro. No, no dice así. Lea bien, lea bien. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tiene una pasión. Tiene una pasión por el Señor, tiene una pasión por la palabra de Dios. Una de sus frases de él, exclusiva, dice, o decía, bueno, no, no sé, ojalá que siga vivo, no, no lo sé, después de la pandemia no sabemos nada ahorita de muchos hombres, pero su frase, una de sus frases favoritas era: no es que yo sepa mucho, es que ustedes saben muy poquito. No es que yo sepa mucho, es que ustedes saben muy poquito. Esa era una de sus frases, ¿no? Entonces, y a través de todo esto, hermanos y hermanas, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes estaría feliz y contento si su esposo o esposa le estuviera mintiendo o incluso engañando con otra persona? ¿Alguien estaría feliz? ¿Alguien estaría feliz y contento si su esposo... ¿Y saben por qué? Porque, número uno, porque está pecando. Y está pecando, no estarían o no estaríamos contentos porque estaría pecando contra Dios y contra quién. Y actuando mal contra nosotros, ¿no? Si nuestro cónyuge nos engaña, nos miente, estaría pecando contra Dios y contra nosotros. ¿Sí o no? Entonces no estaríamos contentos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué vivimos tan contentos y con unas sonrisas tan grandes cuando aún nuestro esposo o nuestro cónyuge, nuestra esposa, no lee las escrituras, no estudia la Biblia, no la memoriza? Y si no la estudia, no la lee, no la memoriza, no la guarda en su corazón.
¿Por qué sí estamos contentos? Y les voy a decir algo. Estamos contentos, pero estamos ignorando que cuando nuestro cónyuge o nuestro esposo o nuestra esposa no lee las escrituras, no las estudia, no las memoriza, está pecando igual que cuando tu esposo o tu esposa te miente, que cuando tu esposa o tu esposo te engaña, es lo mismo. Están haciendo pecado delante de Dios. Tampoco deberíamos estar tan sonrientes cuando vemos que nuestro esposo, nuestra esposa o nuestro cónyuge o nosotros mismos, si no tomamos las escrituras, si no las leemos, si no las estudiamos, no deberíamos estar tan contentos. Porque es el no leerlas, el no estudiarlas, el no escudriñarlas, el no memorizarlas, hermanos, es un pecado. Es un pecado delante de Dios. Es pecado. Si tu esposa o tu esposo te miente, ahí sí te molestas, te enojas. Pero es lo mismo si no estudia las escrituras, si no las memoriza, si no las lee. Es lo mismo. Es un pecado. Tan grave o más, ¿no? Igual. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo robar, matar y mentir. Es lo mismo que no leer las escrituras. Y sabemos que las escrituras es palabra viva, que la Biblia es palabra viva, que la Biblia es palabra de Dios. Tenemos una pregunta. ¿Qué ganamos conociendo las escrituras? ¿Qué ganamos si conocemos las escrituras, si conocemos la Biblia? ¿Qué ganamos? Es importante conocer las escrituras, es importante conocer la Biblia e incluso aprendérsela de memoria. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda, o más bien nos manda a predicar el Evangelio, nos manda a todo el mundo a que enseñemos, ¿sí? Lo que Él nos enseñó. ¿A través de qué? De las escrituras. Entonces, luego entonces tendríamos que aprenderlas y saberlas de memoria. Tendríamos que estudiarlas. Que no necesitemos una persecución para poder estudiarlas, para poder leerlas. Tenemos libertad, hermanos. Aquí en nuestra nación, gracias a Dios, tenemos libertad de leerlas, de estudiarlas, de predicarlas. Pero hay naciones donde no se puede. Hay naciones donde son perseguidos. Hay naciones donde tienen que pasarse las escrituras con la memoria, aprendérselas. ¿Sí? Donde unos versículos de la Biblia son un tesoro escondido. ¿Sí? Mateo 28, del 19 al 20, dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, para cumplir esto que el Señor Jesús nos está mandando, tenemos que conocer la Biblia. ¿Y qué mejor si la aprendemos de memoria? Es mucho mejor. ¿Sí? Entonces debemos estudiar las escrituras con pasión. ¿Sí? Y podríamos decir, ¿qué es pasión? Bueno, pasión, estaba viendo en el diccionario, pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Pasión es algo así como el amor. No sé si recuerden cuando estábamos enamorados, ¿no? Decía mi suegra, no, si te quiere porque viene desde el otro municipio a verte, ¿no? Ah, pues aquí está Enoch, también hacía lo mismo, ¿no? Sí, desde otro municipio tan lejos a verte, ¿no? Y noche, y ya no hay transporte y se regresa a caminar, ni modo. Así, con esa pasión deberíamos leer las escrituras, con esa pasión, ¿sí? Con esa pasión de amor, ¿sí? Con perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Según el diccionario, perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. O sea, con perseverancia quiere decir que seamos constantes, que lo hagamos continuamente, que leamos las escrituras continuamente, que no nada más las leamos el domingo o el lunes o un día a la semana, sino que sea constantemente.
¿sí? ¿Cuántas veces comemos al día, hermanos? ¿Cuántas veces comemos al día? ¿Tres? ¿Por qué no leemos espiritualmente? ¿Por qué no comemos espiritualmente también 3 veces al día? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Cuánto tiempo nos la pasamos comiendo en cada una de las comidas, en el desayuno, comida y cena? ¿Cuánto tiempo duramos? Físicamente. Eso es para subsistir físicamente, para que nuestro cuerpo pueda tener esa fuerza, esa fortaleza de caminar, de hablar y de hacer las cosas. ¿Por qué espiritualmente no lo hacemos también? Les aseguro que mínimo, así por poquito que duremos comiendo, es de 30 a 40 minutos. ¿Por qué no lo hacemos con la palabra también? ¿Por qué no comemos espiritualmente la palabra? 3 veces al día. Veíamos a Daniel, ¿no? Que lo hacía 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. ¿Por qué no lo hacemos así también? ¿Por qué no alimentamos nuestro espíritu 3 veces al día para que se fortalezca nuestro espíritu? No lo fortalecemos, por eso espiritualmente después ya decimos, ya no, como que no tengo muchas ganas. Ahora no tengo ganas de orar ni de leer. Híjole, es domingo y quiero dormir. ¿Por qué? Porque el espíritu está débil. El espíritu está débil. ¿Quieres fortalecerlo? Aliméntalo. Aliméntalo. ¿Sí? Les puse el ejemplo en alguna ocasión, ¿no? Si, había 2 perros, uno negro y uno blanco. ¿Sí? ¿Cuál de los dos ganará si se pelean? ¿El negro o el blanco? Si se pelea el perro negro y el perro blanco, ¿cuál de los dos ganará? ¿Cuál creen que gane? Por supuesto, el que esté mejor alimentado. Ese es el que va a ganar. Si no alimentas tu espíritu, va a ganar el enemigo, hermano. El enemigo te va a ganar. El enemigo te va a decir, estás cansado. No leas la Biblia, no ores. Es más, no vayas a la iglesia. Te va a ganar el enemigo. ¿Por qué? Pues nada más porque no estás alimentando el espíritu. Nada más por eso. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu. Tenemos que perseverar, que hacerlo con perseverancia, con pasión y con insistencia. ¿Sí? La insistencia de una persona es decir, o hacer algo reiteradamente, es decir, hazlo continuamente, una y otra vez. Una y otra vez. Las muchas veces que tú puedas hacerlo. Cuando el hermano Epi quería sanar a una persona porque esa persona era paralítica y dice, Dios me dijo que yo te voy a sanar y lloraba por ella y lloraba por ella y era una persona grande, ¿no? Y por ahí alguna ocasión hasta le dijeron, loco, estás mal, suéltala, porque ella donde quiera que lo encontraba, la agarraba y empezaba a orar por esta persona, pero un día como ella vivía en una bajadita, se caen y empiezan a rodar los dos juntos. Y es que me dijo Dios que yo te iba a sanar, pero él insistía no solamente en orar por la persona, sino también en orar a Dios y en saber que el poder y que la pasión y que el poder y que la gloria de Dios fluyeran a través de su vida. Hasta que ese poder y esa gloria de Dios vino sobre el hermano Epi. Y entonces pudo ver no solamente paralíticos pararse, sino muertos resucitar. Sino ver donde no había oídos, nacer oídos, donde no había orejas, nacer orejas, donde no había ojos, nacer ojos. O sea, pudo ver la gloria de Dios, pero ¿por qué? Porque era insistente. Era insistente en buscar la presencia de Dios, era insistente en la oración, era insistente en leer la palabra. ¿Quieres ver algo de Dios, algo tan grande que no has visto? Hermanos, ¿quieren ver algo muy grande de parte de Dios que no han visto? Hagan algo para Dios que no han hecho hasta hoy. Hagan algo para Dios que no han hecho hasta hoy. Y entonces verás cosas nuevas. Cosas nuevas. El Señor Jesús dijo algo muy importante en Mateo 22, 29. Dice algo muy importante, unos fariseos, vamos a decirlo así, le estaban haciendo unas preguntas, ¿sí? Acerca de la persona que habría de ser esposos en la eternidad, ¿no? Y el Señor Jesús, su respuesta, por lo cual ellos querían hacerlo caer, su respuesta fue, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios.
¿Qué quiere decir eso? Erráis ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que las personas realmente no conocían las escrituras y tampoco conocían el poder de Dios. Muchas personas limitan el poder de Dios. Creen que el poder de Dios solamente fue para cuando estuvo aquí Él, el Señor Jesús, físicamente. Porque sabemos que está aquí, espiritualmente ahorita está aquí. Pero muchos creen que fue solamente en el tiempo que Él caminó en esta tierra y que anduvo con sus apóstoles y que solamente para ese tiempo era el poder de Dios, que solamente para ese tiempo eran los milagros, que solamente para ese tiempo eran los prodigios, que solamente en ese tiempo podía haber resurrecciones, resucitar muertos y sanar enfermos. Pero ¿qué es lo que dice? Erráis porque ignoras las escrituras. Ignoras las escrituras y el poder de Dios. Tenemos que darle la importancia que de verdad tiene la Biblia. La Biblia es muy importante para nuestra vida. La Biblia es muy importante para vivir. Sí, tenemos que reconocer, más bien debemos de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y que sin ella nunca podríamos conocer la voluntad de Dios. Gracias. Si no conocemos la Biblia, si no conocemos las Escrituras, no podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee las Escrituras. Lee las Escrituras. Y te aseguro algo, cada vez que tú estés en un conflicto, en un problema, aunque leas una y otra vez, que digas, esto ya lo leí, lo vuelves a leer y tiene una forma diferente de ayudarte. La misma Escritura. Dios te revela una forma de ayudarte con la misma escritura de diferentes maneras muchas veces. Aunque la leas 1000 veces, cada vez que la leas, la vas a leer y la vas a entender de forma diferente. Tú me podrías decir, hermano, pero yo conozco la palabra de Dios y yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, y entonces podremos decir, entonces, ¿qué ha fallado? Entonces, ¿cuáles son las fallas en tu vida? ¿Por qué está fallando? ¿O qué es lo que está fallando? Deberíamos sentir un poco de pena y de vergüenza por la ignorancia de la palabra. Tenemos que sentir la necesidad de estudiar la Biblia y tenemos que ver la utilidad de estudiar la Biblia. Esa necesidad que no sé si han llegado en alguna vamos a hacerlo. Hemos andado en la calle en ocasiones y de pronto tenemos una necesidad fisiológica y ya queremos llegar corriendo a casa para entrar rapidito al baño. ¿No les ha pasado? Y es una necesidad muy fuerte. Así debería ser con la Biblia. Una necesidad muy fuerte. Que tú anheles esa necesidad, que la sientas tan fuerte, que desees llegar a casa para estar a solas con Dios, a solas con su palabra. Eso debería estar en nosotros. Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. En este está basado el tema del día de hoy. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñarlas. ¿Sí? Y escudriñarlas es estudiarlas. No nomás leerlas, sino estudiarlas. ¿Sí? Leerlas, entenderlas perfectamente. ¿Sí? Porque en ella tenemos vida eterna. Yo recuerdo que aún no conociendo de Cristo, no siendo cristiano, yo empecé a leer las escrituras. Y cuando yo empiezo a leer las escrituras, viene una palabra, y creo que estaba escrita allí, más o menos lo recuerdo en eso, que decía, el que lea este libro de principio a fin, Dios tiene un regalo para esa persona. ¿Sí? Y yo dije, yo quiero ese regalo.
Yo quiero ese regalo no conociendo de Dios. Y cuando las leo de principio a fin, parecía que entre más las leía, parecía que Dios me buscaba más, porque realmente no busca uno a Dios. Anda uno mal. Pero parecía que Dios me abrazaba cada vez más y me atraía más hacia Él cada vez. Cuando me convierto a Cristo, entendí cuál era el regalo de la salvación, el regalo de la salvación y de la vida eterna. Porque andábamos mal, andaba pecando contra Dios, era enemigo de Dios y hacía malas cosas. ¿Sí? Y cuando leemos las escrituras podemos llegar a entender realmente que Dios no solamente tiene el regalo de la salvación, el regalo de la salvación es el primero y más grande regalo que podríamos tener de parte de Dios, pero después de eso tenemos muchos regalos de Dios, muchos regalos de Dios. ¿Sí? En muchos lados, si no es que en todos lados, la palabra ignorancia es vergonzosa. Pero por ahí dicen algunos, menos en el Evangelio, ¿no? Parece que en el Evangelio no es vergonzoso. ¿Sabes algo? No, jejeje, no sé, no. ¿Sí? Entonces debería ser vergonzoso igual. La palabra ignorancia en el Evangelio debería ser vergonzoso. El Evangelio deberíamos de conocerlo. ¿Sí? A veces en el Evangelio o a veces en el cristianismo hay personas orgullosas de ser ignorantes del Evangelio, de no saber nada. Es decir, hay un orgullo de ignorancia. Y eso no debería ser en nosotros, en nadie de nosotros. Salmos 32:9 dice, vean esto, está un poquito fuerte. Salmos 32:9, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está fuerte esta palabra, está fuerte. O sea, ¿acaso Dios nos tendrá que poner freno? ¿Acaso sí saben qué es freno? A lo mejor no saben. En un caballo, ¿saben cuál es el freno de un caballo? En un caballo un freno, bueno, es un fierrito que le meten al hocico y en ese fierrito tienen como una V, así, y se lo meten esa V dentro del hocico. Entonces, en las orillas le ponen los lacitos de la cabeza así y el lacito cuando le jalan y una cadena atrás, regularmente es de fierro, de cadena. Y cuando le jalan esa cadena y ese fierro, se cierra y aprieta tanto su lengua, o sea, el hocico del caballo, para que se frene, para que se pare. ¿Acaso Dios tendría que hacerlo así con nosotros? O sea, ¿por qué Dios nos está diciendo no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. ¿De qué forma nos vamos a acercar a Dios de la manera correcta? Tendríamos que acercarnos a Dios de la manera correcta a través de las escrituras, leyendo su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Cuando leemos su palabra es como si Dios te estuviera hablando personalmente. Cuando estudiamos su palabra es como si Dios te estuviera hablando personalmente. ¿Sí? Dios no quiere que cristianos, como dicen actualmente, cristianos burros, ¿no? Como decía tu jefe, no soy burro, no soy burro, no, ¿sí? O sea, que seamos cristianos burros, o sea, que no sabemos. Dios no quiere eso. Estudiemos las escrituras, conozcamos las escrituras y seamos atraídos a Dios por amor, no a la fuerza, sino por amor a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a amar a Dios y hacerlo porque nosotros queremos, no porque Dios nos obligue. Imagínense cuando Dios nos obliga. Wow, wow, sí. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia dice que los cristianos que estudian diariamente la palabra de Dios
¿Son cristianos qué? ¿Más qué? ¿Más qué? Más nobles. Los que estudian la palabra de Dios son personas más nobles, porque están más cerca de Dios. ¿Cómo habla de Moisés? ¿Y Moisés era qué? Manso y humilde. O sea, había nobleza en él. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú lees las escrituras, lo que estás haciendo es que te estás acercando a Dios. Es que estás comunicándote con Dios. Y la comunicación con Dios, el acercamiento a Dios, te hace manso y humilde, te hace noble. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Eclesiastés 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, puedes buscar cualquier otra cosa, puedes buscar engrandecerte, puedes buscar tener propiedades, puedes buscar muchas cosas, pero ¿qué creen? Es vanidad, es perecedero. Y realmente el tener muchas cosas no te va a acercar más a Dios. Si no lo quieres. O sea, no estoy diciendo que sea malo. Puedes tener muchas cosas y amar a Dios. ¿Sí? Les he hablado de uno de los hombres que le dicen el segundo Salomón, de May Murdoch. Es un hombre sumamente rico porque Dios lo hizo sumamente rico. Siendo un hombre muy pobre, lo hizo sumamente rico, pero ama a Dios. Y dices que no alcanzo a dar todo lo que tengo y quisiera dar todo lo que tengo, pero no alcanzo a repartirlo. Sí. Estoy dando economía, estoy dando autos, regalando autos y no alcanzo a repartirlo porque, fíjate lo que dice este hombre, porque entre más doy, más me enriquezco. Es lo que dice este hombre. Entre más doy, más me enriquezco. Entonces, si doy un auto diario y diario, más autos tengo. Porque Dios es así. Dios no es deudor de nadie. Y si tú lo das como para Dios, Dios no se va a quedar en deuda contigo. Así que todos nosotros tendríamos que aprender más cada día. Y principalmente los que hemos estado aquí enfrente, hermano Francisco Enoch, que hemos estado predicando, deberíamos leer más la palabra y aprender más. No digo que los demás no, dije principalmente. Principalmente los que estamos aquí al frente y predicamos, somos los que más debemos leer la palabra, aprender de la palabra, saber acerca de la palabra, saber acerca de Dios. ¿Sí? Esos son los que tenemos más una mayor responsabilidad. ¿Sí? Tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces, a los que mencionaba, más a los que mencioné, no debemos cansarnos más en otras cosas que en leer las escrituras. Porque tenemos una responsabilidad. Si nos cansamos haciendo un trabajo diferente y mucho, nos pasa lo que decía al principio. No vamos a tener ganas de leer las escrituras. No vamos a tener ganas de orar. ¿Por qué? Porque el cansancio físico te agota, te acaba. Y ya muchas veces, aunque quieras estudiar, no puedes. Por el cansancio. Aunque quieras leer las escrituras, ya no puedes. Estás sumamente cansado. O tendríamos lo que, no sé cómo se le llame ahora, pero antes le decíamos, o tendremos lagunas de lectura. Es decir, leemos y pasamos y no entendimos. ¿Sí? No entendimos nada. ¿Por qué? Por el cansancio. Debemos tener cuidado en no cansarnos más en otras cosas que lo que es la palabra de Dios. Tenemos que tener un tiempo de lectura y estudio de la palabra para tener sabiduría y enseñar esa sabiduría sin excluir a nadie. Si amas a Dios y Dios te ha llamado, tienes un compromiso con Dios. Y el principal compromiso es conocerlo. Es el principal compromiso que tú y yo tenemos. Es conocerlo más cada día. ¿Sí? ¿A través de qué? Principalmente a través de las Sagradas Escrituras. Yo sé
que lo podemos conocer así. También sé que si te metes con Dios, y se los he dicho muchas veces, si te metes con Dios, lees las escrituras, si amas las escrituras, sé que vas a tener encuentros personales con Dios y sé que nadie me puede decir, a Dios, Dios no habla audiblemente. No sé quiénes son esos que dicen eso, pero si esos que dicen eso, o hay personas que dicen eso, les diría, nunca has conocido a Dios, porque Dios te puede hablar audiblemente. Yo lo he escuchado audiblemente y más de una vez, pero eso sucede cuando te metes a la presencia de Dios. Eso sucede cuando buscas su presencia, cuando amas su lectura, cuando quieres leer su palabra, porque esa es su palabra. Viene personalmente y te habla a Él, te habla de forma audible y cosas maravillosas suceden. Cuando Dios te toca de esa manera, cuando Dios te habla de esa manera, sabemos y vimos milagros increíbles de parte de Dios. Por eso decía hace rato, ¿quieres ver cosas increíbles de parte de Dios que nunca has visto hasta hoy? Haz cosas para Dios que no has hecho hasta hoy. Proverbios 12:8 dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. ¿Sí? Bueno, y sé que los que estamos aquí no estamos buscando que nos alaben, pero el conocimiento de la palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Sí? Y en más de una ocasión, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios y cuando tú predicas la palabra de Dios, en más de una ocasión te van a alabar. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, así lo dice Proverbios. ¿Sí? Según su sabiduría es alabado el hombre. ¿Sí? ¿Pero qué? Pero ahí debe entrar tu sabiduría. Que no te vayas que porque te alabe no te vayas a crecer. Sé humilde. Va a llegar el momento que van a pasar cosas así. Segunda de Pedro, 1 del 5 al 10. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si estamos en santidad y en nosotros abunda el conocimiento bíblico, no nos dejarán ser cristianos de banco, sino que vamos a ser invitados a enseñar a seminarios o a otras iglesias, o a otros lugares, o a otros estados, y aún a las naciones. Sí, el hermano me está diciendo, un hermano, bueno, ya no lo voy a decir aquí, un hermano me está invitando y ya me está diciendo, prepárese hermano, vámonos a Yucatán, vamos a predicar a Yucatán, va, y ya me está, nos está diciendo a mi esposa ahí, prepare a alguien hermano que ahí se quede predicando, vámonos para allá por lo menos 15 días, ¿sí? Entonces, hermano, o sea, si a mí me están invitando, no dudo que en poco tiempo, hermano Francisco, usted también, lo van a invitar a salir fuera, vaya a predicar. A una iglesia, a otra iglesia, a hablar. No puede ser que los demás sean menos. Cuando, así como es el de enfrente de los demás, tiene que ser igual. Es el mismo espíritu. Esperemos que empecemos a crecer poco a poco. Tenemos algunos proyectos, bueno, al final se los voy a comentar a todos. Y que empecemos a crecer un poquito más en esta iglesia. Y si crecemos y llenamos aquí, pues cuando ya llenemos aquí, sería tiempo de cambiarnos y rentar un lugar mientras logramos comprar otro lugar, ¿no? Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, Timoteo tuvo la fortuna de estudiar las Escrituras desde que era niño. ¿Sí? Desde allí tuvo esa fortuna. Muchos de nosotros ya no tuvimos esa fortuna, pero ¿qué creen? Pero muchos de nosotros, digo, porque algunos como Enoch desde chiquito, pues él es cristiano de cuna, ¿no? Pero aunque algunos no hayamos tenido esa fortuna que desde niños conocimos las escrituras, tenemos aún así la fortuna de conocer a Dios, de conocer a Cristo, ¿sí? Y de saber que las escrituras nos trajeron salvación, y de saber y de conocer las escrituras, y a través de las escrituras tener sabiduría. Y no solamente ya la salvación a nosotros ya no las dio, sino ahora salvación para otros, para los que les prediquemos, para los que le hablemos. O sea, sé que a través de las escrituras hay tanta sabiduría que hay salvación para todos los tipos de situaciones, que hay solución para todo tipo de situaciones. Para todo tipo de situaciones. No hay una situación que la palabra de Dios no lo aborde. No hay una situación que sea tan imposible que la palabra de Dios no lo aborde y no pueda llegar a tu vida para que te traiga sanidad, salud a tu situación, solución a tu situación, a tu problema. Entonces, segunda de Pedro 5:9 es lo que leí ahorita, ¿no? 5:9. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sí? Entonces, a través de las escrituras vamos a añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Dice que si no está todo esto en nosotros, más bien que si todo esto está en vosotros, no estaremos en el ocio, ¿sí? Ni estaremos sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esto, ¿qué dice? Es de vista corta, es ciego, ¿sí? Quiere decir que es un cristiano que no estudia la Biblia. Ya casi vamos a terminar, hermanos, ya casi. No, 10 minutitos, ¿sí? ¿Me dan 10 minutitos? Hermano, ¿me da 10 minutitos? ¿Me da 10 minutitos, hermano Francisco? ¿Sí? ¿Me da 10 minutitos? ¿No me da 10 minutos? Ahí da, 10, 20, 30. Con eso, ya casi. Pero ya me dieron 10 y 10 y 10. Son 10, 20 y 30. 30, ya casi terminamos. En 30 minutos terminamos. Proverbios 3:13. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Sí? El hombre que encuentra la sabiduría es feliz, porque la sabiduría vale más que el oro y la plata. La sabiduría vale más que el oro y la plata. ¿Sí? Recordemos cuando Salomón, Dios le dijo que le pidiera, ¿no? Y Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Le pidió sabiduría. No le pidió oro ni plata, le pidió sabiduría. Y Dios, como dijo, como me pides sabiduría, pues te doy sabiduría y junto con ello te doy el oro y la plata. ¿Sí? O sea, la sabiduría vale más que el oro y la plata. ¿Sí? Si escuchas que alguien te dice que la letra mata, ¿se han escuchado eso? ¿Que la letra mata? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Que dicen que la letra mata? ¿No lo han escuchado? Hay personas que dicen que la letra mata, ¿sí? Y si alguien lo llega a escuchar, no lo han escuchado ustedes, yo sí lo he escuchado muchas veces, pero si alguien lo llega a escuchar, díganles que tiene razón. La letra mata, ¿sí? ¿Qué mata? Mata la ignorancia. La letra mata la ignorancia. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Es decir, que la palabra de Dios nunca se aparte de nuestras bocas, que seamos fanáticos de la palabra de Dios, que seamos fanáticos de la Biblia.
¿sí? En alguna ocasión uno de mis familiares me dijo, ¿eres un cristiano fanático? Le digo, sí, soy fanático de Cristo. Y táchame de fanático, soy fanático de Cristo, no me importa. ¿Sí? ¿Qué? Si muchos son fanáticos del fútbol o fanáticos de la lucha libre. ¿Por qué se ríe, hermano? Y voltea a ver a Enrique. Sí, hay fanatismo. ¿Por qué no ser fanático del Todopoderoso? Del Dios creador de los cielos y de la tierra y de mi propia vida. Del único que salva o del que puede echar al infierno. ¿Por qué no ser fanático de él? ¿Por qué no ser fanático de él? Si él me salvó de lo vil y menospreciado donde andaba, de la porquería donde andaba, salvó mi matrimonio. Y me dio más amor para mi esposa cada vez. Y cada vez la veo, le digo, mi amor, cada vez que te veo más hermosa. ¿Sí? Y cada vez que te veo, te amo más. Y luego ella se queda callada, ¿no? No me dice nada. No me importa que no me digas nada, te amo, mi amor. ¿Sí? Y es que andaba haciendo tantas tonterías que de verdad, gracias a Dios que llegó a nuestras vidas. Si no, no más tuviéramos un hijo, no, ni hubiese nacido. Pero Dios me rescató de ahí. Dios me rescató de ahí. Me hizo conocerle, me hizo amarle, me tocó su presencia, me tocó, me llenó, su presencia manifestada en mi hogar cada vez que llegaba a mi hogar, o en el auto, les he comentado muchas veces, tenía que pararme porque su presencia era tan fuerte, tan poderosa su presencia, que no podía manejar. O sea, ¿cómo no amar a ese Dios? ¿Cómo no amar a Dios que me salvó? ¿Cómo no amar a Dios que sanó a mi pequeño hijo que tenía 2 años o algo así, 3 años, y que no podía ni caminar? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a ese Dios que tantas veces que vi cómo sanó a mi esposa con milagros prodigiosos y los doctores decían, ¿qué hizo? ¿Con qué doctor lo llevó? Con aquel, con el mejor doctor de doctores. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar su palabra? A veces nos olvidamos y es necesario recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es necesario recordar lo que Dios ha hecho por nosotros para volverle a buscar con esa misma pasión, con esa misma vehemencia, con ese amor, con esa insistencia. ¿Sí? Entonces, no debemos permitir que la palabra sea parte de nuestras bocas. Debemos ser fanáticos de la Biblia. Debemos tener la Biblia en nuestras manos. Debemos tener la Biblia en nuestros ojos. Debemos tener la Biblia en nuestra mente. Debemos tener la Biblia en nuestra boca. Debemos tener la Biblia en nuestra lengua. Debemos tener la Biblia en nuestro corazón. Debemos tener la Biblia en nuestros sueños. Debemos tener la Biblia en nuestra cama. Debemos tener la Biblia en nuestra comida, ¿sí? En nuestros viajes. La Biblia, la Biblia, la Biblia, ¿sí? Eso es lo que debe salir de nuestras bocas, la Biblia, y no chismes, y no chismes. No permitas que nadie te hable mal de tu esposo o de tu esposa. No permitas que nadie te hable mal de tu familia. No escuches malos consejos o chismes. ¿Sí? Diles que a Dios no les gusta que hables mal de nadie, pero que a Dios sí le gusta que te hablen de la Biblia. Mi propia familia en algún momento dado quiso hablar chismes de mi esposa y puse un alto total. No hablan mal de mi esposa. Si hablas mal de mi esposa, estás hablando mal de mí. Nunca lo permití. Y ella lo sabe. Y está consciente. Jamás le oculto nada a mi esposa. Yo puedo estar hablando por teléfono con quien sea y mi esposa a mi lado. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ocultarle. No tengo nada que ocultarle a mi esposa. Quien sea que me hable, yo puedo estar aquí hablando. Es más, muchas veces, ven amor, siéntate, escucha. No tengo que irme a esconder allá al baño o allá arriba o allá atrás o allá afuera para hablar con nadie. Con ningún familiar, con ninguna persona, amigos o conocidos. Jamás. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ocultarle a mi esposa. Nada. Ella igual. Bueno, luego le hacemos bromas y le digo, mi amor, cuando tú hablas, escuchamos todos en la casa.
Y nos reímos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque no tenemos nada que ocultar. Nada que ocultar. Ni ella tiene nada que ocultarme, ni yo tengo nada que ocultarle. Sabemos que amamos a Dios, que amamos su palabra, que amamos la verdad y que amo a mi esposa. Entonces no tenemos nada que ocultar. Así que debemos poner la Biblia en primer lugar siempre. Así que come, bebe, sueña y vive la Biblia. ¿Sí? Come, bebe, sueña y vive la Biblia. Abby. Tú que nos viste hasta el final en esta proyección y a todos los que nos acompañan, muchas gracias. Me gustaría que hicieras una decisión por Cristo en tu corazón. Si tú deseas que el Señor Jesús sea tu Señor y tu Salvador, repite conmigo, por favor. Cierra tus ojos y agacha tu cabeza. Repitamos todos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, te pido perdón por mis pecados, Señor. Límpiame con la sangre de Jesús, Señor. Señor Jesús, entra a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora tú puedes pedirle a Dios en oración que venga a tu familia y sabes que Él va a estar contigo hasta el último día de tu vida. Siempre. Padre, declaro una semana de bendición sobre tu iglesia, sobre cada uno, Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, Dios. Declaro bendición abundante. Declaro tu presencia en su vida, en su hogar, en su familia, que tocas sus corazones, que llenas, Dios, con tu presencia su hogar, Padre. En el nombre de Jesús, declaro bendición abundante en sus hogares. Declaro, Señor, el bien, Dios, en su trabajo, en su economía, Señor. En el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que los guardes de toda obra del enemigo, Señor. Que tú seas su castillo, su fortaleza, Padre. Y que los envuelvas en tu santa presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro una semana de bendición, Señor. Después de esta alabanza quedamos despedidos.